Tercer domingo de Cuaresma se proclama este evangelio de la expulsión de los mercaderes del templo. Y nos sorprende, tenemos que reconocer que nos sorprende verle a Jesús de esa guisa, como se dice. Verle en una actitud tan llena de fuerza, forzando las cosas, mostrando que el celo de la gloria de Dios le consume, volcando las mesas, nos sorprende. Y es importante que entendamos que este es el Jesús verdadero y que también tenemos que ver qué quiere decirnos Jesús con este pasaje y con esa actitud y con ese acontecimiento. No podemos quedarnos con una visión parcial de Jesús, con una foto en la que nos resulte más atrayente, que nos convenza más que la otra. Todo el Evangelio es revelación de la palabra y no tenemos que seleccionarlo, un pasaje y otro, sino integrarlos todos. Alguien dijo que hay dos formas de leer la Sagrada Escritura. Una es leerla seleccionando los textos que a uno le identifican más, con los que se siente más cómodo, que le resultan más atrayentes, y pasando rapidito, pasando página con el resto de los pasajes que no le resultan tan atractivos. Sin embargo, otra forma de leer la Escritura es detenerse especialmente en los pasajes que no nos resultan tan connaturales, que nos resultan más difíciles de entender, porque eso quiere decir que tenemos una carencia que tenemos que completar. Y es muy importante compaginar estas dos formas de leer la Escritura. De lo contrario, tenemos el riesgo de hacernos un Dios a nuestra medida, un Dios a nuestra imagen y semejanza, en vez de ser nosotros a imagen y semejanza suya. La palabra de Dios, toda ella es revelación, no algunos pasajes que nos gustan más que otros, toda ella es revelación. Y en esa revelación se observa pasajes que son complementarios. Por ejemplo, si Jesús en un momento determinado subraya la paciencia de Dios, por ejemplo, cuando aquella viña no había dado fruto, aquel árbol no había dado fruto, y Jesús dice, déjalo un año más, lo cavaré, lo abonaremos, a ver si así para el año siguiente puede dar fruto, y se subraya la paciencia de Dios. Sin embargo, en otro pasaje evangélico, en esa higuera que no había dado fruto, y Jesús la maldijo y se secó, se subraya el celo de Dios que nos inquiere y nos está apremiando a que demos frutos de conversión. Las dos cosas son verdad. La paciencia de Dios y su celo y su petición de que demos obras de justicia y de santidad. Las dos cosas son verdad. Y si es cierto que Jesús tiene esa predicación en el sermón de la montaña, donde dijo, bienaventurados los pacíficos, también es cierto que a los discípulos les sorprendió verle a Jesús con este signo de la expulsión de los mercaderes del templo, con esa fuerza, y se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Es decir, que nosotros no tenemos que confundir los conceptos. Nosotros cuando subrayamos una virtud, a veces la subrayamos parcialmente. Por ejemplo, en nuestro contexto cultural, cuando se habla de la tolerancia, muchas veces la paciencia, la tolerancia, se entiende casi como la indiferencia, como si ser tolerante con los demás, pues al final supusiese que, bueno, pues total, si al fin y al cabo no hay una verdad, si al fin y al cabo cada uno tiene su verdad, luego que cada uno haga su camino. Es la interpretación que se hace de la paciencia y de la tolerancia, pero Jesús no es tolerante en ese sentido, no. A Jesús le conmueve el celo de Dios. Jesús sufre porque nosotros no demos frutos de buenas obras. A Jesús le consume el celo del Padre y a veces entra en nuestra vida volcando las mesas y nos quiere sacudir en nuestra indiferencia. Porque nosotros a veces hemos confundido respeto, tolerancia con indiferencia. Y si algo no es Dios, es indiferente. Y a veces para sacudirnos tiene que entrar derribando la puerta.
A veces la toca con paciencia y a veces la derriba. Vaya que sí la derriba. Y cuando no respondemos a su llamada, pues a veces tiene que recurrir a caminos que solo Dios conoce, que de alguna manera nos pongan ante la realidad de tener que dar una respuesta a la llamada de Dios en la que nos jugamos la salvación. El hombre se juega su salvación en esa respuesta a la llamada de Dios. Por eso, no miremos para otro lado ante un evangelio como este y ante ese Jesús que vuelca las mesas, hace un cordel, un látigo y utiliza esa forma tan inusual. No miremos para otro lado, porque Jesús también quizás lo hace con nosotros y quiere también que al mismo tiempo que tengamos paciencia, sin embargo estemos llenos del celo de la gloria de Dios y no seamos indiferentes. Lo último que se puede decir de un cristiano es que es indiferente. Creemos en la caridad, pero creemos en la verdad. Y no existe verdad sin caridad, como tampoco existe caridad sin verdad. Y si en un tiempo quizás, culturalmente, parecía que lo que se llevaba era la verdad sin caridad, quizás hoy en día lo que se pretende llevar es la caridad sin verdad, y tampoco es cierta. No podemos hacer una opción por una imagen parcial de Jesucristo, de su mensaje. Tenemos que integrarlo. Y precisamente el misterio de Dios consiste en la integración de aspectos que a nosotros nos parecen difíciles de integrar, pero que en Jesucristo están perfectamente conjugados. Verdad y caridad, o caridad y verdad, que cada uno lo diga como le parezca más oportuno. Continuamos la Eucaristía y dejémosle a Jesús que entre, que nos vuelque las mesas, que ponga patas arriba nuestras falsas seguridades, porque nos urge a la conversión, nos urge a dar frutos de buenas obras. Dejémosle ejercer esta acción tan profética en cada uno de nosotros.